Bienvenidos histonautas una vez más a su canal de histología favorito, Histoflix. Yo soy el doctor Aaron Rodríguez y el día de hoy vamos a revisar un tema bastante interesante, tejido conjuntivo. Espero que les guste mucho y que aprendan. Bienvenidos. Hola histonautas, esta es la primera cápsula sobre tejido conjuntivo. En ella revisaremos algunos puntos introductorios y abordaremos los componentes del mismo, empezando por la matriz extracelular. Espero que se diviertan y aprendan muchísimo. De lo primero que hablaremos es de las funciones del tejido conjuntivo desde una perspectiva muy general, y después describiremos cada uno de sus componentes. El tejido conjuntivo es uno de los 4 tejidos básicos en histología. Como su nombre lo indica, es el que se encarga de mantener unidos e integrados al resto de los tejidos desde el punto de vista morfológico y funcional. Como pueden observar en la pantalla, las funciones del tejido conjuntivo son muy variadas. Ya mencionamos aquella en la cual se encarga de proporcionar sostén estructural a las diferentes partes de nuestro cuerpo, pero también participa en el intercambio de desechos celulares, nutrientes y moléculas de señalización. Por otro lado, participa en la defensa, protección y reparación cuando alguna zona de nuestro organismo ha sido lesionada. Esto a través de su función como una barrera física, pero también mediante la acción de las células que lo conforman. Este esquema resume los componentes del tejido conjuntivo. Como pueden apreciar, este se organiza básicamente en matriz extracelular y células. La matriz extracelular a su vez se conforma por sustancia fundamental y fibras. En el caso de la primera, se integra por glucosaminoglucanos, que a partir de ahora abreviaremos únicamente como GAGs, por proteoglucanos y por glucoproteínas de adhesión. Los GAGs, adicionalmente, se dividen en sulfatados y no sulfatados, dependiendo si en su estructura molecular presentan o no grupo sulfato. No se preocupen histonautas, iremos revisando poco a poco cada uno de estos rubros. El otro gran componente del tejido conjuntivo son las células. Estas se clasifican en móviles y fijas dependiendo si se han desarrollado y residen en este tejido o bien si se han desarrollado en algún otro lugar, generalmente es en la médula ósea, y después se transportan en el torrente sanguíneo hasta que reciben alguna señal que las hace migrar al tejido conjuntivo. De este diagrama nos centraremos únicamente en revisar todo lo referente a la matriz extracelular a lo largo de esta cápsula. Como ya lo dijimos, la matriz extracelular está conformada por sustancia fundamental y fibras. Empezaremos a describir cada una de ellas. La sustancia fundamental es un material amorfo hidratado. En los tejidos procesados con la técnica histológica ordinaria, este componente se pierde y al final lo único que logramos observar son células y fibras sobre un fondo vacío. Esta sustancia está conformada por GAGs, proteoglucanos y glucoproteínas de adhesión. Los GAGs son polisacáridos largos, no ramificados y poco flexibles. En su estructura contienen abundantes grupos carboxilo que le confieren una carga negativa a la molécula, por lo cual atraen cationes como el sodio. Esto a su vez atrae moléculas de agua, hidratando así a la matriz extracelular. Todo esto le proporciona la característica de resistir las fuerzas de compresión. De acuerdo a su composición, los GAGs pueden clasificarse en sulfatados y no sulfatados. Los GAGs sulfatados son aquellos que tienen grupo sulfato en su estructura molecular. Son los más abundantes de la matriz extracelular y ejemplos de estos son el queratansulfato, el condroitinsulfato, heparansulfato, dermatansulfato y heparina. Estos GAGs generalmente establecen enlaces covalentes con proteínas, formando así a los proteoglucanos. Por su parte, el único GAG no sulfatado es el ácido hialurónico, una macromolécula que no establece uniones con proteínas. Los GAG se sintetizan en el aparato de Golgi, excepto el ácido hialurónico, cuya síntesis es en la cara citoplásmica de la membrana plasmática. Lo sé, pareciera que en este momento la cantidad de información es enorme, pero no se preocupen, aún falta más. En esta tabla se resumen las principales características de los GAGs. Pueden pausar el video si desean echarle un vistazo con mayor detenimiento, pero hasta ahora ya hemos abordado las principales características de estas moléculas. Ahora hablaremos de los proteoglucanos.
Estos se forman por la unión covalente de GAGs sulfatados a proteínas. Su síntesis es en el retículo endoplásmico rugoso y el aparato de Golgi. Algunos ejemplos son la decorina, el betaglicano, el agrecano y el sindecano. Sus principales funciones son resistir las fuerzas de compresión, intervenir en el movimiento de las células, microorganismos y otras macromoléculas a través del tejido. Además, presentan sitios de unión para ciertas moléculas de señalización que regulan esta función de transporte que acabamos de mencionar, así como la formación de fibras de la matriz. Finalmente, algunos de ellos, como el sindecano, permanecen unidos a la membrana celular, con lo que establecen una relación entre los componentes del citoesqueleto de la célula y los componentes de la matriz extracelular. En este esquema podemos ver cómo se organizan los proteoglucanos. Noten que consisten en GAGs sulfatados que se unen a un centro proteico, adoptando un aspecto parecido al de una escobetilla. Sí, exactamente, a esa que utilizan para lavar los trastes. Un proteoglucano bastante complejo es el agrecano. Esta macromolécula consiste en varios GAGs unidos a una proteína central, que a su vez se asocia al ácido hialurónico mediante una proteína de enlace. Imagínate que son varias escobetillas, como las de la imagen anterior, unidas a un palo de escoba, en donde este último representa el ácido hialurónico y las escobetillas a los proteoglucanos con GAGs sulfatados. Un ejemplo bastante didáctico, pero un invento nada útil. El último componente de la sustancia fundamental son las glucoproteínas de adhesión. Estas son macromoléculas que presentan un dominio que se relaciona a integrinas presentes en la superficie celular y otro dominio que se relaciona con fibras de colágeno o proteoglucanos. De esta manera, se establece una relación muy estrecha entre la célula y los componentes de la matriz extracelular. Algunos ejemplos de glucoproteínas de adhesión son la fibronectina, entactina, laminina, tenasina, condronectina y osteonectina. La composición de cada una de ellas es muy particular y se relaciona con la función en específico que realiza y su principal ubicación. Por ejemplo, la fibronectina, como se ve en el esquema, tiene forma de V, donde cada uno de los brazos se une a moléculas de la matriz extracelular y su vértice se asocia con integrinas de la membrana celular. Por su parte, el nombre de las glucoproteínas de adhesión nos da una pista del sitio en el cual podemos encontrarlas con mayor abundancia. Por ejemplo, la condronectina y la osteonectina tienen una conformación similar a la de la fibronectina. Sin embargo, la primera se encuentra asociando a células del cartílago con los componentes de su matriz extracelular y la segunda a células en el hueso. Esta imagen es bastante representativa para darnos una idea de lo complejo que puede resultar esta relación entre las células y los componentes de la matriz extracelular. Y eso que solo se han ejemplificado algunas glucoproteínas de adhesión. Agreguen el resto de los componentes que hemos revisado hasta ahora y el resultado es un lío completamente maravilloso. La alteración de algunas de estas moléculas pueden ocasionar enfermedades bastante graves. Tal es el caso de un grupo de enfermedades hereditarias metabólicas conocidas como mucopolisacaridosis. En estos padecimientos, la ausencia o el mal funcionamiento de ciertas enzimas encargadas del procesamiento de los GAGs ocasiona que estos se acumulen en los tejidos y generan daños celulares permanentes y progresivos que afectan las capacidades físicas y mentales de las personas que las padecen. Son enfermedades bastante raras con una prevalencia muy baja, pero que en este caso resultan muy representativas de lo grave que puede resultar la alteración de alguno de los componentes de la sustancia fundamental. El último componente de la matriz extracelular que vamos a revisar son las fibras. Su principal función es proporcionar resistencia y elasticidad. Clásicamente se han descrito tres tipos, las de colágeno, reticulares y elásticas. Sin embargo, las fibras reticulares corresponden a una clase especial de fibras de colágeno que son las tipo 3. A pesar de toda esta clasificación, se sigue conservando por la facilidad que representa en términos de describir ciertos órganos cuya cantidad de fibras reticulares es bastante superior respecto a otros. Las primeras fibras de las que hablaremos son las de colágeno. El colágeno es una proteína no elástica, dura y firme, que permite a la matriz extracelular resistir las fuerzas de tracción. Constituye del 20 al 25% de todas las proteínas del organismo.
existen alrededor de 35 tipos de fibras de colágeno que se distribuyen a lo largo de todo el organismo con funciones específicas relacionadas a su configuración estructural. Básicamente se clasifican en 4 categorías. Las formadoras de fibrillas, que son las tipo 1, 2, 3, 5 y 11. Las asociadas a fibrillas, donde tenemos a las colágenas tipo 12 y 9. Las formadoras de redes, en donde están las colágenas 4 y 7, y finalmente los colágenos transmembranales, dentro de las que podemos mencionar a las colágenas 17, 13, 23 y 25. Las fibras de colágeno tienen una estructura compleja. Una fibra de colágeno se compone de varias fibrillas de colágeno, y cada fibrilla, a su vez, se compone de varias moléculas de tropocolágeno, ensambladas en una disposición muy particular, de la cual hablaremos con más detalle cuando abordemos el tema de síntesis de colágeno, pero que básicamente es la responsable de brindar un aspecto alternado de bandas claras y oscuras cuando observamos las fibrillas de colágeno con microscopía electrónica de transmisión. Este bandeo sucede a intervalos de 68 nanómetros y se conoce como periodicidad de las fibrillas de colágeno. Representa zonas de superposición de moléculas de tropocolágeno, que nos dan las bandas oscuras de unos 48 nanómetros de longitud, y zonas con espacios entre las moléculas de tropocolágeno, que nos dan las bandas claras de unos 20 nanómetros de longitud, tal y como se observan en estas imágenes. Finalmente, las moléculas de tropocolágeno se conforman por 3 cadenas de polipéptidos llamadas cadenas alfa, que se enrollan entre sí formando una triple hélice. Dentro de los aminoácidos que forman parte de estas cadenas alfa y que no pueden olvidar, son la glicina, prolina, hidroxiprolina e hidroxilisina. La síntesis del colágeno se lleva a cabo dentro de los fibroblastos, y el proceso da inicio cuando los ribosomas en el retículo endoplásmico rugoso sintetizan las cadenas alfa con unos propéptidos en los extremos. Aquí se hidroxila la prolina y la lisina, utilizando como cofactor a la vitamina C. Esta molécula recibe el nombre de preprocolágeno y es enviado al aparato de Golgi, en donde se adicionan algunos oligosacáridos y se ensambla para formar una configuración helicoidal de triple hélice que recibe el nombre de procolágeno. Esta molécula sale al espacio extracelular, en donde la enzima peptidasa de procolágeno segmenta los propéptidos que se encontraban en los extremos. El resultado es una molécula de tropocolágeno. Finalmente, estas se ensamblan entre sí organizándose de forma alternada, es decir, en dirección cabeza y cola, de manera escalonada, lo cual nos genera zonas donde varias moléculas de tropocolágeno están superpuestas y zonas con espacios entre las moléculas. Dicha organización se traduce en el patrón de bandas que ya hemos mencionado y que corresponde a la periodicidad de las fibrillas de colágeno. En esta imagen, las fibras de colágeno se han teñido de color azul. Por el tipo de tejido, estas se han organizado en haces delgados. Adicionalmente, entre las fibras vemos algunas células que corresponden a las células del tejido conjuntivo. Esta imagen corresponde a un corte de piel delgada teñida con tricrómico de gallego. Del lado 1 podemos observar la organización de las fibras de colágeno en haces delgados que se han teñido de color azul, mientras que del lado 2 podemos observar a las fibras de colágeno organizadas en haces muchísimo más gruesos y que se han teñido de color verde. Ambos nos están identificando a la dermis, una capa de la piel que veremos más adelante. En esta imagen, obtenida con microscopía electrónica de transmisión, podemos observar la periodicidad de las fibrillas de colágeno. ¿Recuerdan cada cuánto era? Muy bien, histonautas, cada 68 nanómetros. Problemas en las fibras de colágeno nos pueden producir una amplia gama de enfermedades. Ejemplo de ellas es el escorbuto, que se debe a una deficiencia de vitamina C. Recordemos que la vitamina C es importante en la síntesis de las fibras de colágeno, por lo cual, si no está presente, las fibras que se producen no tienen la calidad adecuada para llevar a cabo su función.
Dentro de las manifestaciones clínicas de esta enfermedad podemos mencionar la aparición de manchas rojas en la piel e incluso la pérdida de piezas dentarias debido a que el ligamento periodontal no puede mantenerlas en su sitio. El tratamiento es muy simple, básicamente consiste en aumentar la ingesta de vitamina C, la cual encontramos de manera natural y muy abundante en frutas como los cítricos. Las siguientes fibras de las que hablaremos son las fibras reticulares. Estas, como ya mencionamos, corresponden a fibras de colágeno tipo 3. Son muy delgadas y se encargan de formar redes bastante finas. Si bien pueden ser evidenciadas utilizando H&E, la mejor manera para poder observarlas es mediante la utilización de impregnaciones argénticas. Las fibras reticulares se encuentran rodeando a los adipocitos, a las células musculares lisas, debajo del endotelio de los capilares, en el tejido linfoide, rodeando el parénquima de glándulas y formando la lámina reticular de membranas basales, por mencionar algunos lugares. En esta imagen nosotros podemos observar a las fibras reticulares en el parénquima hepático. Las fibras corresponden a esas pequeñas líneas muy delgadas de color negro que se encuentran ubicadas entre las células del hígado, entre los hepatocitos. Las siguientes fibras que integran al tejido conjuntivo son las fibras elásticas. Estas se organizan en hebras delgadas y ramificadas que brindan elasticidad al tejido. Son sintetizadas por los fibroblastos y por células del músculo liso en los vasos sanguíneos. Las encontramos principalmente en el ligamento amarillo de la columna vertebral y formando capas concéntricas en las paredes de vasos sanguíneos grandes. Se forman principalmente por un núcleo de elastina, alrededor del cual se ensamblan una serie de microfibrillas compuestas por fibrilina de tipo 1. Adicionalmente, tienen otras proteínas asociadas como la fibulina 5 y la colágena de tipo 8. Algo importante es que durante el proceso de síntesis de las fibras elásticas, primero se integra la malla de microfibrillas y posteriormente se deposita el núcleo de elastina. Esta imagen nos muestra un corte de la pared de la aorta. Ha sido procesada con la técnica de Reyes Gallego, por lo cual podemos observar a las fibras elásticas con una coloración rojiza. Con la técnica de Verhoef podemos observar a las fibras elásticas de una coloración negra, así como su conciencia. Justo como lo que apreciamos en la mitad señalada con el número 1 de esta fotomicrografía. Finalmente, utilizando grandes aumentos podemos observar a las fibras elásticas del ligamento amarillo de la columna vertebral. Como pueden observar, se ven de color rojizo. Así que, ¿qué tinción creen que pueda ser? Problemas en las fibras elásticas nos producen una enfermedad que se conoce como síndrome de Marfan. Este es un trastorno autosómico dominante en el cual hay una expresión irregular del gen de la fibrilina. Por lo tanto, las fibras elásticas que se producen están alteradas. El espectro de manifestaciones clínicas es muy variado, pero dentro de las más graves es la predisposición que tienen estos pacientes para presentar ruptura de la aorta, debido a que, como ya mencionamos, la aorta es un vaso sanguíneo cuya pared tiene abundantes fibras elásticas. Muy bien, histonautas. Antes de terminar esta cápsula, mencionemos algunos histotips que no pueden olvidar. Dentro de las funciones del tejido conjuntivo señalamos la de sostén, intercambio, protección, defensa y barrera física. En sus componentes dijimos que básicamente se integran por la matriz extracelular y por células. En esta cápsula únicamente revisamos todo lo referente a la matriz extracelular. Esta a su vez se conforma por la sustancia fundamental y por fibras. En la sustancia fundamental hicimos mención de los glucosaminoglucanos, que pueden ser sulfatados y no sulfatados, de los proteoglucanos y de las glucoproteínas de adhesión. Y en fibras mencionamos a las de colágeno, a las reticulares, que son fibras de colágeno tipo 3, y finalmente a las fibras elásticas.
Con esto, histonautas, llegamos al final de la primera cápsula de tejido conjuntivo. No pueden perderse las siguientes cápsulas, así como no pueden perderse el resto de las cápsulas que integran la primera temporada de Histoflix. De igual manera, revisen todo el material que el Departamento de Biología Celular y Tisular pone a su disposición a través de la página oficial. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Suscríbanse a este canal y déjenos todos sus comentarios y sus dudas en la sección correspondiente a este video, que los estaremos resolviendo lo antes posible. Nos vemos en la siguiente cápsula.